¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre el origen del mal? Estás a punto de adentrarte en uno de los misterios más profundos y enigmáticos jamás contados, la caída de Lucifer. Este no es simplemente un capítulo más de las antiguas escrituras, estamos hablando de una revelación capaz de transformar completamente tu entendimiento del reino espiritual y el inmenso poder que reside en tus decisiones. Te invito a seguirme en este viaje, donde desentrañaremos secretos que han estado ocultos desde el alba del universo. Imagina descubrir la fuente del primer impulso maligno de Lucifer. Originalmente creado por el Todopoderoso como un ser de luz, fue a través del acto de amor supremo, la creación de los ángeles por su Hijo, el Señor Jesucristo, que el universo vio su amanecer. Según nos revela el apóstol Juan, sin él, nada de lo que ha sido hecho, hubiera sido hecho. Esta verdad nos lleva a una conclusión ineludible: la pureza original y divina no puede ser la creadora del mal. Ahora, prepárate para un giro inesperado. ¿Cómo es posible que de la perfección surgiera la rebelión? La respuesta te sorprenderá y te hará cuestionar todo lo que sabías sobre la libertad y la elección. Cuando Lucifer decidió desafiar al Creador, no solo desató sobre sí la ira divina, sino que también logró seducir a un tercio de los ángeles a unirse a su causa, marcando el nacimiento de la verdadera maldad y hostilidad contra Dios, su creación y nosotros, los humanos. Te encuentras al borde de explorar los pasajes olvidados de Ezequiel 28, 12-19 e Isaías 14, 12-17, textos que arrojan luz sobre este episodio oscuro y transformador. Este viaje no solo ampliará tu visión sobre el bien y el mal, sino que también te equipará con una perspectiva única sobre el poder de elegir tu camino. ¿Listo para desafiar lo conocido y aventurarte en los secretos más guardados del cosmos? La verdad detrás de la caída de Lucifer promete no solo capturar tu atención, sino también inspirarte a reflexionar sobre tu propia esencia espiritual y el eterno dilema entre la luz y la oscuridad. ¿Cómo te precipitaste desde los cielos, oh estrella de la mañana, hijo del alba? Tú, que menoscababas a los pueblos, has sido abatido a la tierra. No obstante, proclamabas en tu corazón: ascenderé a los cielos, exaltaré mi trono por encima de las constelaciones de Dios, me instalaré en el montículo de la congregación, en los extremos del septentrión, me elevaré sobre las cumbres de las nubes, me igualaré al Altísimo. Mas, de hecho, serás descendido al Hades, a las profundidades del abismo, al dominio de los difuntos. Aquellos que te observen se pararán para contemplarte, meditando: este es el individuo que estremecía la tierra, que trastornaba reinos, que transformó el orbe en un yermo y derrocó sus metrópolis, el que no liberó a sus cautivos hacia sus hogares. Antes de su desgracia, Lucifer parecía gozar de los niveles más elevados de autoridad y distinción jamás concedidos a un ser. Primero, su esencia. Lucifer pertenece al grupo de los querubines, entidades celestiales que posiblemente ocupan la categoría y rango más alto. En Ezequiel, capítulo 28, versículo 14, leemos: tú eras el querubín consagrado que resguarda, te establecía ahí, te encontrabas en el monte sagrado de Dios, transitabas entre las gemas llameantes. Y en el versículo 12 del mismo episodio se menciona: hombre mortal, entona una elegía por el soberano de Tiro y dile: así habla el Señor Todopoderoso, colmado de sabiduría y acabado en hermosura. Las expresiones, emblema de perfección, colmado de sabiduría, y acabado en hermosura, sugieren que era superior a todas las demás criaturas vivientes en intelecto y belleza física. El lenguaje metafórico de este pasaje alude a su refinada perfección. En segundo lugar, la posición de Lucifer no se limitaba a ser un líder consagrado, sino que además se le denominaba querubín guardián, referencia que podría sugerir su función como defensor, un tipo de distinción y anunciante de la grandeza y pureza de Dios. En tercer lugar, parece que su residencia estaba en la presencia divina, dado que se movía entre las gemas llameantes. En Ezequiel, capítulos 28, versículos 13 a 16, se describe: te hallabas en Edén, jardín de Dios, toda gema preciosa era tu revestimiento, el carbunclo, el topacio y el diamante, el berilo, el ónice y el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda, y el oro, el trabajo de tus engarces y de tus incrustaciones estaba en ti, listo en el día de tu creación. Tú eras el querubín consagrado que resguarda, y te coloqué ahí, te encontrabas en el monte sagrado de Dios, transitabas entre las gemas llameantes. Eras perfecto en tus actos desde el día de tu creación, hasta que se encontró maldad en ti. Por la multitud de tus comercios, llenaste tu interior de violencia y pecaste, por ello,
te expulsé, como profano, del monte de Dios, y te exterminé, oh querubín guardián, de entre las gemas llameantes. En cuarto lugar, la integridad. Esta frase resume sus atributos personales y éticos. Poseía el emblema de perfección y era acabado en hermosura, era íntegro e inmaculado en sus actos desde el día de su creación hasta que perpetró su primer pecado. El ser celestial rebosaba de perspicacia y hermosura, al igual que todo lo engendrado por el Creador. Desde su génesis, este ente era inmaculado y destacaba por su encanto singular. Seres de luz como querubines y serafines se perfilan como las criaturas celestes de mayor estima. Estas características sugieren que este ente ostentaba el rango supremo entre todas las criaturas del cosmos. Habitaba en el monte sacro de Dios, alusivo a su esplendor manifiesto y su morada divina. Este ser se encontraba en íntima proximidad con el Altísimo, además, se desplazaba entre las gemas ardientes. La génesis de su maldad permanece envuelta en enigma. La divinidad solo revela que el mal fue hallado en su ser. El indicio más revelador acerca de la transformación mental de Lucifer se halla en Ezequiel, capítulo 28, versículo 17, tu vanidad se infló debido a tu hermosura, pervertiste tu astucia a causa de tu resplandor. Te precipité al suelo, te presenté ante los monarcas para su escrutinio. Su soberbia innata y su autoobsesión configuraron su transgresión. Contemplando el esplendor que el divino le otorgó, quedó cautivado por su propia imagen y devorado por la vanidad. En Lucas, capítulo 10, versículo 18, Jesucristo manifiesta, observé a Lucifer desplomarse del firmamento como un relámpago. El trasfondo de estas declaraciones corresponde al retorno de los 70 discípulos que el Mesías despachó a predicar y allanar su senda hacia Jerusalén. Al volver de su encomienda, los 70 se asombraron al comprobar que incluso los espíritus malignos se rendían ante ellos, conforme a Lucas, capítulos 10, versículos 17 y 18, los 70 volvieron eufóricos, exclamando, Señor, incluso los espíritus malignos se someten a nosotros bajo tu nombre. El Mesías replicó, contemplé a Lucifer desplomarse del firmamento como un relámpago. Las palabras del Salvador son un exhorto contra la soberbia, como si dijese, sí, rebosan de júbilo porque hasta los espíritus malignos se doblegan ante ustedes, mas recuerden que la soberbia es el germen de todos los pecados subsiguientes. El exceso de arrogancia propició la caída de Lucifer de la gracia y su destierro del paraíso. Sean precavidos para eludir este riesgo latente. Por su prepotencia, el Altísimo lo desplazó de su estatus primigenio en el cielo, tal como se advierte en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 6, no ha de ser un neófito, para que no se ensoberbezca y recaiga en la condenación que él padeció. A través de su arrogancia y altivez, el pecado manipula las bendiciones divinas en provecho propio. Lucifer indujo a otros ángeles a desviar su curso del designio trazado por el Creador. En el texto sagrado de Ezequiel, específicamente en los capítulos 28, versículos 18 y 19, se nos presenta una narrativa impactante. Desacralicé tus santuarios debido a la acumulación de tus transgresiones y al volumen de tu inmoralidad, por la corrupción en tus negociaciones. De tal manera, originé un fuego desde lo más profundo de tu ser que te devoró, y te transformé en cenizas sobre la faz de la tierra, bajo la mirada de todos aquellos que fueron testigos de tu existencia. Todas las comunidades y naciones que alguna vez te reconocieron se aterraron ante tu debacle. Has llegado a un final deplorable y pavoroso, y serás borrado de la existencia. La mención de negociaciones y corrupción sugiere la maniobra de convencer a un amplio conjunto de ángeles para unirse a su rebelión nefasta, manchando así no solo su propio ser sino también el lugar que habitaba, lo que llevó a su acusación y posterior castigo. La altivez y el comportamiento beligerante de este ser celeste provocaron que el Creador lo desalojara de su posición de privilegio, situada cerca de su trono glorioso, fuera del monte sagrado. Se infiere que fue expulsado hacia la tierra tras su primer acto de desobediencia, como se relata en las Escrituras, te derribé al suelo. De este modo, fue denunciado por rebelarse sin causa justificada y fue apartado de la comunión divina. El castigo supremo destinado para él es el lago de fuego, como lo anunció Cristo en Mateo, capítulo 25, versículo 41, luego dirá a los que se encuentren a su izquierda, alejaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus emisarios. A pesar de su caída de la gracia divina, sigue ejerciendo un poder despótico sobre la humanidad. Su final ya está determinado,
pero solo en el día del juicio final será definitivamente confinado al lago de fuego eterno. Este relato no solo nos habla de la caída de un ser poderoso, sino también del intrínseco peligro del orgullo y la presunción. La transgresión fundamental de Lucifer, identificada consistentemente en las Escrituras como la soberbia, es resaltada en Ezequiel, capítulo 28, versículo 17, donde se describe cómo su corazón se infló por su propia belleza, llevándolo a corromper su sabiduría por su fulgor. Esta soberbia es precisamente lo que Pablo apunta como la causa de su caída, evidenciando que la arrogancia ante nuestros propios logros o atributos puede ser nuestra ruina. Isaías ofrece un retrato detallado de esta arrogancia a través de una rebelión calculada, marcada por las repetidas afirmaciones de «yo emprenderé» en los versículos 13 y 14, que no son más que la expresión máxima del pecado de autoproclamación y desafío a la autoridad divina. Estas declaraciones, retrospectivas a sus objetivos antes de ser desterrado de la presencia de Dios, reflejan una ambición desmedida que no solo buscaba igualar, sino superar al Creador, lo que eventualmente condujo a su condena y expulsión. Este pasaje bíblico no solo nos advierte sobre los peligros del orgullo y la autoexaltación, sino que también ilustra la justicia divina ante la rebeldía y la corrupción. Nos recuerda la importancia de la humildad y la fidelidad a los principios morales y espirituales que rigen una existencia armoniosa con el Creador y con los demás seres del universo. La caída de Lucifer sirve como un recordatorio sombrío de que nuestras acciones y decisiones tienen consecuencias, tanto en el plano espiritual como en el terrenal, y que el desvío del camino de la rectitud puede llevarnos a un final irremediablemente trágico. En la narrativa bíblica, específicamente en el versículo 13, se nos revela un diálogo interno cargado de ambición y desafío, pero albergaste en lo más profundo de tu ser una serie de declaraciones que evidencian el ímpetu de Satanás por trascender los límites de su creación y posición original al momento de su concepción. Optó por enfrentar su voluntad a la altruista voluntad del Supremo, marcando así el inicio de su rebelión. En primer lugar, ascenderé a los cielos. Esta declaración no alude a una visita esporádica sino a un deseo ferviente de Satanás de establecerse permanentemente en la presencia divina, no como un mero espectador, sino como alguien que ansía un estatus y reconocimiento a la par con el del Señor, buscando usurpar un lugar que no le correspondía. Segundo, erigiré mi trono más alto que las constelaciones divinas. Al referirse a las estrellas o constelaciones, se insinúa una comparación directa con los seres angélicos, colocando sus aspiraciones de poder y dominio por encima de la jerarquía celestial establecida por Dios. Tercero, ocuparé el monte del conclave. Este lugar, mencionado en Isaías y Salmos, simboliza el núcleo administrativo y espiritual del reino celestial, asociado directamente con la autoridad mesiánica desde Jerusalén. La ambición de Satanás no se limitaba al ámbito espiritual, sino que se extendía a la esfera del gobierno divino sobre la creación, buscando asumir un papel central en la administración de los designios celestiales y terrenales. Cuarto, me elevaré sobre los cúmulos de las nubes. Este anhelo refleja su deseo de alcanzar una gloria y esplendor que rivalizara o incluso superara la majestuosidad inherente al Creador, una manifestación de su desmesurada vanidad y deseo de adoración que solo corresponde a Dios. Quinto, me equipararé al soberano. Este acto de audacia representa el clímax de su insurrección, un deseo no solo de igualar, sino de reemplazar la autoridad suprema del Creador, eligiendo un título que encarna la esencia misma de la divinidad y soberanía. ¿Por qué, de entre todos los atributos divinos, Lucifer buscaría específicamente este paralelismo con el Altísimo? Es primordial comprender que su rebelión nacía de una profunda admiración torcida por el poder y la gloria de Dios, un anhelo corrupto por adueñarse de la autoridad y majestad que legítimamente solo pertenecen al Creador. Este deseo de usurpación revela no solo una falta de sumisión, sino una ambición descontrolada de situarse por encima de la estructura divina, una tarea fútil que desembocaría en su caída y condenación. La caída de Satanás se convierte en un poderoso testimonio de las consecuencias del orgullo y la rebelión contra la autoridad divina. La Sagrada Escritura nos advierte que ningún ser, por más elevado o poderoso que sea, puede pretender usurpar la gloria de Dios sin enfrentarse a un destino de ruina y desolación. Este relato no solo destaca la justicia y soberanía inquebrantables de Dios, sino también sirve como un recordatorio eterno para todas las criaturas sobre la importancia de la humildad, la obediencia y el reconocimiento de nuestro lugar en el orden divino. La historia de Lucifer nos enseña que la verdadera grandeza radica no en la exaltación propia,
sino en el reconocimiento y la adoración del único verdadero soberano, fuente de toda autoridad y majestad. En última instancia, el intento de igualarse a Dios refleja una profunda incomprensión de la naturaleza inmutable y supremamente sagrada del Creador, cuya gloria es inalcanzable e incomparable, y cuyo trono está establecido sobre principios de justicia, amor y verdad eternos. De acuerdo con la profunda narrativa bíblica reflejada en Isaías, se nos presenta una declaración divina que resuena con autoridad y exclusividad en el capítulo 42, versículo 8, «Soy el Señor, ese es el nombre que me identifica. No compartiré mi esplendor ni mi reconocimiento con ninguna entidad, menos aún con ídolos creados por manos humanas». Esta declaración se complementa en el capítulo 43, versículo 10, donde el Señor afirma, «Ustedes, mis elegidos, son testigos de mi soberanía, y el servidor que he escogido, para que tengan plena certeza y fe en mi unicidad, antes de mi existencia no se formó ninguna deidad, y después de mi presencia eterna, ninguna surgirá». Isaías, en el capítulo 45, versículos 5 y 6, profundiza esta verdad, «Soy el Señor, único en mi esencia, fuera de mi ser no existe divinidad alguna. Os he fortalecido, incluso sin conocimiento previo de mí, para que de oriente a occidente se reconozca que aparte de mí no hay nadie más. Soy el Señor, y no hay otro». Este mensaje se extiende en Isaías, capítulo 45, versículos 21 a 33, donde el Señor invita a la presentación de argumentos y pruebas, expongan su argumento, desafía el Señor. Traigan sus evidencias, comanda el Rey de Jacob. Juntos declaremos y mostremos las pruebas de que fueron informados sobre los eventos de Ciro, su ascenso y victoria, mucho antes de que estos acontecimientos se materializaran. ¿Quién lo proclamó desde el inicio si no fui yo, el Señor? No hay ninguna deidad aparte de mí, un Dios de justicia y salvación, nadie más que yo. La transgresión de Satanás se destaca por su excepcional gravedad por diversas razones. Primero, su acto de rebelión marcó un precedente de insubordinación contra la autoridad suprema de Dios, introduciendo el concepto de rebelión en la creación divina. Segundo, al ser dotado de una incomparable belleza y perfección en el momento de su creación, no había carencia alguna en su ser que justificara su descontento. Tercero, su elevado nivel de inteligencia y sabiduría le proporcionaba una comprensión sin paralelo de la gloria y benevolencia de Dios, contra quien osó pecar. Cuarto, ocupando una posición de gran distinción, Dios le había confiado responsabilidades de significativa importancia, otorgándole un papel crucial en su creación. Quinto, su estado original de pureza y santidad le permitía disfrutar de una comunión directa y profunda con su Creador, un privilegio que pocos podrían siquiera imaginar. Lucifer, conocido como la estrella de la mañana, hijo del alba, que una vez brilló con la luz divina de Dios, se transformó en Satanás, el antagonista de la esencia divina y de todo lo bueno. A pesar de ser expulsado de su posición de honor, conservó una fracción de su majestuosidad original. Este pasaje bíblico indica que su influencia maligna y su poder corruptor aún eran palpables en el cosmos, tal es su poder residual que incluso Miguel, uno de los principales arcángeles, se abstuvo de emitir un juicio calumnioso contra él. La justicia divina, en su imparcialidad y rectitud, se vio obligada a actuar contra tan monumental ofensa. La sentencia dictada contra él es su expulsión al Seol, a los más oscuros abismos, compartiendo este destino con todos aquellos seres que optaron por seguir su camino de rebelión. Isaías, capítulo 14, versículo 15, nos recuerda este sombrío fin, sirviendo como una advertencia perenne sobre las consecuencias de la arrogancia y la traición a la autoridad divina. Sin embargo, estarás destinado al Hades, a las cavernas más oscuras de la cima, al ámbito de las almas en pena. Isaías, en su profecía del capítulo 24, versículos 21 y 22, anticipa un día en que el Señor se alzará para juzgar y reprender tanto a las potestades celestiales transgresoras, expulsadas del firmamento, como a los soberanos terrestres. Serán acumulados como cautivos en el más lúgubre de los calabozos, quedarán recluidos en prisión, y tras un extenso lapso, recibirán visita y condena. La temporalidad específica del desvío de Lucifer permanece velada en el misterio, sin una declaración explícita sobre su ocurrencia. No obstante, basándonos en los textos sagrados, es posible esbozar un rango temporal aproximado. Si se acepta que la creación de los seres celestiales se inscribe en Génesis 1, versículo 1, entonces la transgresión de estos seres se sitúa en un momento posterior. Según se relata en Génesis,
capítulo 1, versículo 31, Dios observó todo lo que había creado, y, he aquí, era supremamente bueno. Así concluyó el crepúsculo y el amanecer, el sexto día. No obstante, cabe la posibilidad de que la existencia angélica anteceda a la creación del cosmos y la Tierra. Dichos entes celestiales fueron testigos de la fundación terrenal y sus medidas, ya que los astros del alba unían sus voces en canto y todos los vástagos celestiales, ángeles, se regocijaban, tal como se describe en Job, capítulo 38, versículo 7, cuando los astros matutinos juntos entonaban cánticos de júbilo, y todos los vástagos celestiales exultaban en alegría. Así, en un instante posterior a la creación primordial de los cielos y la tierra, catalogada de supremamente buena, Lucifer y sus acompañantes angélicos se desviaron. Es indiscutible que su caída es previa a Génesis, capítulo 3, donde se narra el engaño a Adán y Eva. Su deserción es anterior a la existencia humana, aunque la determinación exacta de si ocurrió antes o después de la creación del hombre sigue siendo un enigma. El desfalco de Lucifer y su cohorte. Las escrituras son categóricas al señalar que Lucifer dirige una legión de ángeles caídos que acatan sus mandatos y promueven sus agendas malignas, como se evidencia en Mateo, capítulo 12, versículos 24 a 26. Los fariseos, al escuchar tales proezas, alegaron: este ser no expulsa a los entes malignos sino mediante Belcebú, el monarca de los demonios. Jesús, discerniendo sus intenciones, les espetó: cualquier reino enfrentado a sí mismo se desmorona, y ninguna comunidad o linaje en disensión puede sostenerse. Si Lucifer repudia a Lucifer, es decir, a sus propios esbirros, se encuentra escindido y en conflicto, ¿cómo podría, entonces, su dominio mantenerse en pie? Mateo, capítulo 25, versículo 41, afirma: luego dirá a aquellos situados a su izquierda: apartaos de mí, malditos, hacia el fuego eterno, preparado para él y sus serafines rebeldes. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7, refuerza esta visión apocalíptica, marcando el destino final de estos seres rebeldes y su líder caído, subrayando las consecuencias eternas de la rebelión contra la divinidad suprema y la justicia celestial. Se desató un conflicto en los cielos. Miguel junto a sus huestes celestiales se enfrentó al serpiente, y éste, con sus seguidores, combatió. Durante su insurrección inicial frente al Creador, el adversario buscó apoyo. El término «maldad de tus negociaciones» podría interpretarse como el adversario promoviendo su causa insurgente entre otros seres celestiales, acorde con su ambición de dominar sobre ellos. Según Isaías, en el capítulo 14, versículo 13, una vez que estos seres celestiales fueron persuadidos, ya no había posibilidad de retractarse, quedaron destinados a un existir de corrupción espiritual. Se estima que cerca de un tercio de la totalidad de los seres celestiales optó por seguir al adversario en su desafío. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 4, narra: y arrastró con su cola una tercera parte de las estrellas del firmamento, arrojándolas hacia la tierra. Y el serpiente se apostó frente a la mujer que iba a alumbrar, con el fin de devorar a su vástago en cuanto naciera. Surge la interrogante sobre por qué un ser supremamente bondadoso y todopoderoso permitiría la rebelión del adversario y sus secuaces. Este evento introdujo la transgresión en la creación, impactando tanto a seres celestiales como a la humanidad. Es crucial reconocer que las mismas escrituras que documentan el origen y persistencia del mal, también describen a la divinidad como ser de absoluta santidad, equidad y perfección en todos sus actos, alguien que considera el pecado como extremadamente abominable y merecedor de condena. Él no ha instigado, ni mucho menos perpetuado el mal. Santiago, en el capítulo 1, versículo 13, advierte: que nadie al ser tentado diga: soy tentado por la divinidad, ya que la divinidad no es susceptible al mal y no induce a nadie al error. La inducción al error surge, no de la divinidad, sino de nuestras propias vulnerabilidades. Paralelamente, las escrituras presentan a la divinidad como ser omnímodo y supremo, ejerciendo autoridad absoluta sobre la creación sin rivalidad alguna. Isaías, en el capítulo 41, versículo 4, pregunta: ¿quién ha obrado y realizado esto, convocando a las generaciones desde el inicio? Yo, el Señor, soy el primero y estaré con los últimos. Isaías, en el capítulo 43, versículo 13, proclama: incluso antes de que existiera el día, yo soy, y no hay quien pueda sustraerse de mi mano, actuando yo, ¿quién lo podrá impedir? En última instancia, la divinidad condenará a los transgresores al fuego eterno,
erradicando la maldad de la creación de forma definitiva, al renovar toda la existencia. Apocalipsis, en el capítulo 20, versículos 10 al 15, lo confirma. La entidad que sembraba el engaño fue precipitada al estanque de llamas y sulfuro, donde ya se encontraban el ente nefasto conocido como Anticristo y el vidente engañoso. Allí, padecerán angustias ininterrumpidas por la eternidad. Este estanque simboliza la desconexión irreversible de la presencia divina. En el caso de que algún individuo no figure registrado en el rollo de la existencia, será condenado a este destino de fuego. El opositor, lejos de ser un ente angélico ordinario, fue distinguido como un querubín protector y sagrado. Lucifer, existiendo entre las llamas sagradas desde tiempos inmemoriales, ostentando la posición más elevada entre los seres angélicos, permanecía en la inmediata presencia de la divinidad, y dirigía la asamblea celestial en actos de exaltación y servicio hacia el Todopoderoso. Surge, entonces, la interrogante: ¿cómo es posible que la maldad se gestara en un ente de tan excelsa categoría? La explicación yace en que el Creador otorgó a este ser inmaculado el don de la elección, es decir, la libertad de servirle por convicción propia y no bajo coacción. La divinidad, deseando devoción sincera y espontánea, nunca coaccionaría a Lucifer para que le rindiera culto, y este último optó por la insurrección en contra de la autoridad divina y aspiró a subyugarla. Como resultado directo de su sublevación, fue expulsado de los reinos celestiales por la misericordia divina y relegado al plano terrestre. Por consiguiente, enfrentará un juicio final y será confinado en el estanque ígneo, sufriendo perpetuamente. Dicho tormento fue originalmente ideado para el adversario y los entes celestiales que le acompañaron en su desafío. La humanidad se enfrenta a esta penuria eterna al elegir alinearse con la rebelión del adversario contra la divinidad, ignorando la redención ofrecida por el Creador a través de Jesucristo. Antes de su traición, este ángel se caracterizaba por una perfección sin par, destacada aún más por su apariencia despampanante. El ángel, colmado de vanidad, no comprendió su lugar. Es imperativo reconocer que el adversario es una creación, no una entidad maligna paralela a la divinidad, carente de omnipotencia, omnisciencia o cualquier otro atributo divino exclusivo. Se insta a confiar en que la soberanía divina prevalece. En Ezequiel, la divinidad se autodeclara como el soberano absoluto. A lo largo de este libro sagrado, se reitera la acción divina, para que reconozcan que soy el soberano. Compartir la saga del adversario se alinea perfectamente con la narrativa de Ezequiel, donde, al comprender el origen y el destino final del adversario, afirmamos que el soberano ejerce un control absoluto. La divinidad mantiene una autoridad total sobre el adversario, desde el albor hasta el ocaso de los tiempos. Ahora, con un conocimiento completo sobre el adversario, entendemos que su esplendor inicial lo empujó hacia la arrogancia, y aún después de ser desterrado de la esfera divina, sigue siendo impulsado por un orgullo desmedido para reclamar aquello que legítimamente pertenece al Creador. Reconocer la soberbia del adversario nos capacita para esquivarla en nuestras vidas, mediante la intervención del Espíritu Santo. La caída del adversario será el resultado directo de su propia prepotencia, su arrogancia y su desafío contra el Creador. Hemos desentrañado uno de los enigmas más profundos de la esfera espiritual, pero esto constituye apenas el comienzo de un viaje hacia comprensiones más profundas. Si esta exploración por los secretos celestiales te ha cautivado y ansías desvelar más verdades asombrosas, te animamos a continuar esta travesía con nosotros. En cada entrega, nos adentramos aún más en los enigmas del cosmos, revelando narrativas que retarán y expandirán tu percepción del entorno. Si este análisis ha resonado contigo, te invitamos a mostrar tu apoyo mediante un me gusta y a compartirlo con tu círculo cercano, permitiendo que más individuos se sumerjan en esta fascinante odisea espiritual y descubran las verdades ocultas detrás de la existencia.